Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Plataforma. Vamos a hablar hoy sobre la institucionalidad del Estado. Vamos a hablar sobre un Estado análogo versus un Estado digital y qué es lo que espera al país con un gobierno de Nayib Bukele, que ya vamos a hablar un poco de las características y cómo se ve un poco a él desde afuera, y de esa manera pues tratar de comprender cómo es que probablemente va a gobernar y qué es lo que podríamos esperar. Así que arranquemos por lo que ocurrió en estos últimos 2 días, digamos. Y es que lo que ha habido es una discusión sobre la ley del agua. Esta es una ley que, como ustedes saben, tiene como 10 años o más de venirse discutiendo en el país. Y el tema específico que ha estado en la palestra política de estos días ha sido un anteproyecto de ley, que es el que se ha venido trabajando durante todos esos años, en el que se crea un ente rector. Un ente rector, ¿qué quiere decir? Es el que va a regular al sector. Por ejemplo, si lo vemos en el tema de la electricidad o de las telecomunicaciones, existe un ente rector, es un ente regulador, que es el que viene y genera todas las políticas, digamos, y la regulación del sector, que es la CIGET. Pero que están todas las empresas que son las que proveen servicios. Si fuéramos, por ejemplo, a tiempos de antes, en los que en la parte de electricidad la CEL era la única generadora de energía eléctrica, pues lo que se veía entonces era que teníamos un solo ente que era el que controlaba todo. Pero después se fue diversificando, se fue abriendo la posibilidad de participación privada y hubo un ente rector, que fue la CIGET, que se creó para poder regular a todos los actores públicos y privados, y hoy vemos las ventajas que eso tiene para la energía eléctrica. Y lo mismo ha ocurrido también en el tema de telecomunicaciones. Y como ahora tenemos teléfonos celulares y tenemos toda la tecnología de internet y todo lo demás. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Qué quiere decir un ente rector del agua? Lo que quiere decir es que va a haber una institución que es pública, porque es del gobierno, y que esa institución lo que va a hacer es dictaminar las políticas alrededor del agua. Y lo que va a definir es quiénes son los que pueden actuar, quiénes son los que pueden proveer el servicio. Esto no tiene nada que ver con ANDA. O sea, ANDA va a seguir funcionando como va y va a seguir proveyendo el servicio de agua potable de la manera eficiente o ineficiente con que lo hace. Ustedes ven todas las protestas que hay todo el tiempo por la ineficiencia en la provisión del servicio a muchísimas comunidades en el país, pero el ANDA seguirá siendo pública y seguirá proveyendo ese servicio de la manera que lo hace, y ojalá que lo haga de una manera más efectiva y mejor para el país. Ahora, ¿cuál es la discusión en la Asamblea Legislativa? Es que este anteproyecto de ley, que está en la comisión respectiva, que es de Medio Ambiente y Cambio Climático, está discutiendo todo el articulado de esa ley. Y creo que son como 78 artículos o algo por el estilo. Y van apenas por algo así como el 14 o 15. El 14 es específicamente el que define cómo va a estar conformada la junta directiva, digamos, de esa institución. Y entonces ahí vino y se estableció que eran 7 miembros y que de esos 7 miembros, 4 son del gobierno y 3 son con participación privada, y realmente son 2 los que el sector privado directamente tiene a través de la Asociación de Agricultores y a través de la de Industriales. Entonces, el resto son miembros del gobierno y de la Universidad de El Salvador. Entonces, la discusión ahí ha sido que se quiere privatizar el agua. Pero recordemos que la Constitución dice que es un bien público y que dice la Constitución que no se puede privatizar. Partamos de eso. Por lo tanto, no hay forma que se pueda privatizar el agua mientras no se cambie la Constitución de la República. Y para cambiar la Constitución, ustedes saben que tiene que ser durante 2 legislaturas que lo aprueben, una tras otra, o sea, una después de la otra. Y por lo tanto, en este momento, bajo esta Constitución de la República, no puede haber una privatización del agua. Pero además, lo que se está haciendo es discutiendo un anteproyecto de ley. ¿Cuál es el proceso de formación de una ley? Una vez que ese anteproyecto es discutido y
supongamos que ya se ponen de acuerdo todos los miembros de la comisión en la que están representados todos los partidos políticos que operan en la Asamblea Legislativa, ellos tienen que sacar un dictamen. Y ese dictamen puede ir con aprobación de todos o parte de los miembros de la comisión. Cuando se produce el dictamen, que no se ha producido hasta este día porque todavía están discutiendo el anteproyecto de ley, entonces eso pasa al Pleno. El Pleno lo discute y define si lo aprueba o lo rechaza. Entonces, en ese momento comienza realmente el proceso de formación de ley, porque si lo aprobara el Pleno, como lo mandó la comisión o con las reformas que le hubieran hecho el Pleno, entonces se aprueba esa pieza de correspondencia y se inicia el proceso de formación de ley. Después eso se envía al presidente de la República. Si fuera el presidente actual a quien se le lleva, porque no se sabe cuándo va a ser aprobado, pudiera ser el presidente Sánchez Serén o Nayib Bukele después, si esto se lleva algunos meses en la discusión y se pasa del 1 de junio. Entonces cualquiera de los dos tendría la potestad de definir si lo sanciona o si lo veta o lo observa. Eso quiere decir que no se convierte en ley mientras el presidente de la República no lo defina y no establezca que sí está de acuerdo con el anteproyecto de ley o la ley que ha aprobado la Asamblea Legislativa, y entonces el presidente puede o aprobarlo o rechazarlo o devolverlo a la Asamblea para que resuelva las observaciones que le plantea el presidente. Después que el presidente lo haya sancionado o que haya pasado por encima del veto o que haya resuelto las observaciones de la Asamblea Legislativa, entonces se puede convertir en ley de la República. Supongamos que a través de todo ese proceso, que puedan ser meses o hasta años antes que se produzca el resultado, entonces, si es inconstitucional eso, se presenta un recurso por cualquier ciudadano a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala de lo Constitucional. Y la Sala de lo Constitucional recibe ese recurso y puede decir si lo acepto o no lo acepto. Y supongamos que dice si lo acepto el recurso de inconstitucionalidad y dice además que deja sin efecto el hecho reclamado, quiere decir que inmediatamente la ley deja de estar vigente hasta que lo resuelva en algún punto en el futuro la Corte Suprema a través de la Sala de lo Constitucional. Entonces, una vez que eso suceda, entonces quedaría invalidada totalmente la ley porque la Corte Suprema de Justicia tendría que definir a través de la Sala Constitucional si es constitucional o no. Entonces, venir a protestar en este momento sobre algo que apenas se está discutiendo en la comisión, que no es nada definitivo, sino que en la misma comisión se puede cambiar, o se puede cambiar en el Pleno, o puede hacer cualquier tipo de observaciones el presidente de la República, o puede llegar después a la Sala Constitucional. Entonces yo creo que no tiene ningún sentido. Eso es politiquería y es simplemente el estar discutiendo sobre hipótesis y cosas que no están realmente sustentadas. Pero bueno, esa es la forma como opera la política salvadoreña y hay muchos o algunos partidos políticos que quieren sacar raja política de algo después del fracaso que han tenido en las elecciones recién pasadas y tratan de levantar de esa manera a sus bases para decirles, miren, lo que quieren hacer es privatizar el agua y por lo tanto únanse alrededor de nosotros porque nosotros somos los únicos que protegemos los intereses del pueblo. No, o sea, al final de cuentas hay toda una institucionalidad del país que protege los intereses de la población y que además hay una Constitución de la República que hay que respetar. Entonces, yo creo que ese es un tema que debería quedar agotado ahí. El otro tema es, y creo que es el realmente de fondo, y que quisiera conversar este día, es sobre la institucionalidad del país y cómo funciona esa institucionalidad. Entonces, lo que acabo de describirles sobre el agua es cómo funciona la institucionalidad del país en ese sentido. Ahora, el otro tema que ocurrió a raíz de eso fue que el presidente electo, Nayib Bukele, tuiteó el día de ayer una serie de cosas sobre que deberían de liberar
la Policía Nacional Civil inmediatamente a las 2 personas que fueron capturadas por los disturbios que hubo durante las protestas por la supuesta privatización del agua, y que le daba 2 horas al director de la Policía Nacional Civil para que lo liberara. Entonces, ¿qué operó ahí? La institucionalidad del país. O sea, el presidente electo es un ciudadano, es una persona común y corriente hasta el 1 de junio. Y por lo tanto, él le dice al director que le va a abrir un expediente a partir del 1 de junio, si no, los libera. Pero hay un procedimiento legal. Esa es institucionalidad del país. Y el procedimiento legal es bien sencillo. Se captura a una persona, está 72 horas presa, eso se transfiere a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía decide si hay méritos o no para procesarlos. Si no hay méritos, quedan libres en las 72 horas. Y si hay méritos, entonces lo pasan a un juez. El juez dictamina si la persona debe de permanecer en prisión o si queda libre, o si se va a hacer un juicio y si puede establecer medidas cautelares, que se llama. Eso quiere decir que con una fianza se pueden ir a su casa y van a seguir el juicio yendo y viniendo en la medida que se vaya concretando. Pero esa es la institucionalidad del país y así debe de operar el país. Ustedes lo han visto en Estados Unidos, el señor Trump ha tenido muchos exabruptos a través de Twitter también, y esos exabruptos lo que han generado es reacciones de la institucionalidad del Estado, y es la división de poderes, esa división de poderes entre el órgano judicial, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. No importa si el presidente de la República tiene un exabrupto, si él quiere que se haga algo porque a él se le ocurre, siempre están las otras instituciones que pueden hacer ese balance en la sociedad. Y por eso es que Trump no ha podido hacer muchísimas cosas que hubiera querido hacer si no fuera porque hay una institucionalidad que protege los derechos de los ciudadanos y protege al mismo Estado también. Entonces, lo mismo ocurre en El Salvador. Tenemos una institucionalidad fuerte que es lo que tenemos que cuidar. Entonces, no importa si el presidente electo o cuando sea presidente tiene exabruptos, pues la institucionalidad es la que debe operar para evitar que hayan casos como el de Nicaragua, como el de Venezuela, en el que la institucionalidad se rompe y entonces sí se pueden dar las arbitrariedades. Entonces, ahora, ¿hacia dónde va El Salvador? Yo creo que eso es lo importante, tratar de dilucidar hacia dónde deberíamos de orientarnos. Y ahí decía alguien recientemente que vamos a tener el primer presidente digital nato de la América Latina en El Salvador, llamado Nayib Bukele. Él es una persona que opera desde el mundo digital, así ganó las elecciones, a pesar de que hay mucho análogo que hubo también en las elecciones, pero es como un símbolo de lo digital, si le queremos dar algún calificativo de millennials. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el mundo análogo las cosas funcionan de cierta manera tradicional que conocemos y el mundo digital opera con otras reglas y básicamente es sin reglas. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? El Estado salvadoreño está todavía fundado en la Constitución de 1950 y esa Constitución lo que estableció fue una forma como debía funcionar el Estado y que se ha mantenido hasta este día. Pero esa forma de trabajar, de operar, de estructurarse del Estado está bastante obsoleta en muchísimos campos. Por ejemplo, tener un banco central de reserva cuando no tenemos colones es ilógico. Tiene que haber una institución que haga cierta normativa bancaria, por ejemplo, que haga cierto tema de compensación bancario, algunas cosas así, pero ya no necesitamos un banco central como el que hemos tenido. El pensar en un ministerio de educación como el que tenemos, en un mundo digital, pues tiene que cambiar también. Lo mismo un ministerio de salud. Y así, cada una de las instituciones que tenemos tienen que ser reformadas. Y ese es el reto del próximo gobierno. ¿Cómo se logra transformar gradualmente ese Estado de algo análogo a algo digital? Pero lo que hay que entender es que eso no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Ese proceso es el que probablemente va a iniciar el próximo gobierno. Y dentro de eso, entonces, tiene que haber todo un proceso, valga la redundancia, en el que y una planificación para poder ir haciendo
todos esos cambios que requiere el Estado salvadoreño y requiere el país. Entonces, lo que no se ve todavía es cómo lo va a hacer el próximo gobierno. Me parece que está claro que quieren avanzar en esa dirección. Nayib Bukele decía en algún momento en la campaña política que lo que quisiera tener son pantallas de televisión y quería controlar toda la inversión pública, todo el gobierno, todo a través de esas pantallas de televisión. Yo lo veo como en un búnker, ¿verdad? A él apretando botones y de esa manera obteniendo información, pero para poder llegar a apretar los botones, mucho tiene que haber ocurrido antes. O sea, por ejemplo, el 4G es algo que todavía no se ha licitado en El Salvador. Pero el mundo está en 5G. Entonces, si nosotros queremos telecomunicaciones a esa velocidad, con ese nivel de información, pues tenemos que hacer cosas que son todavía análogas, como una licitación para poder obtener proveedores de 4G y ojalá de 5G también en un futuro no muy lejano. Entonces, así como eso, hay muchas cosas que se tienen que poder ir haciendo gradualmente, pero tiene que haber ejecutores. Cuando hablamos de inversión pública, por ejemplo, hemos escuchado en estos días que los organismos multilaterales le han dicho a El Salvador que hay 2.500 millones de dólares disponibles para que El Salvador pueda invertir en los próximos 5 años, o sea, 500 millones por año. Y además, el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido 1.000 millones de dólares en cooperación para El Salvador, supuestamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los ofrecimientos pueden estar ahí, el dinero puede estar disponible, entre comillas, pero hay que hacer proyectos. ¿Cuánto tiempo lleva realizar un proyecto? Desde el momento en que se concibe, o sea, decir, yo quiero hacer una carretera de Zacatecoluca al Delirio, por ejemplo, a través del litoral. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva desde el momento en que se piensa que se quiere hacer hasta el momento en el que se puede poner la primera piedra? Probablemente son alrededor de 2 años. Entonces, cualquier cosa que quiera hacer el próximo gobierno que no haya sido planificado en gobiernos anteriores, entonces es muy difícil que lo pueda ejecutar antes de 1 o 2 años, digamos, porque si ya hubiera algo avanzado, pudiera eso generar posibilidades, y si no, si es de 0, entonces tendrían que ser 2 años. Entonces, ¿qué pasa? El dinero va a estar disponible, pero los procedimientos, las reglas, tienen que ser respetadas. Y un ejemplo final, y es el que pasó con el BESIE, y es que el presidente electo viene y dice, es demasiado dinero, 32 millones para el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Le voy a decir al BESIE que solo le dé 16 y que los otros 16 millones sean reasignados hacia escuelas. El objetivo suena bonito, pero hay procedimientos legales del BESIE, que no los controla el presidente de la República de El Salvador, y que no le puede venir a dar una orden después de 2 años de trabajo, de proyectos, de anteproyectos, de diseños, de presupuestos, de procesos legales, de aprobaciones en el Consejo Directivo del BESIE, etcétera, etcétera, etcétera. Después de todo eso, es aprobado. Pero no puede venir alguien, en este caso un ciudadano, porque todavía no es presidente de la República, a decir, ahora quiero que lo cambien de esta manera. No, hay un procedimiento legal que debe respetarse. Entonces, esa es la diferencia entre el mundo análogo y el digital. El análogo, en el que vivimos todavía todo mundo, ¿verdad? Y los organismos multilaterales obviamente funcionan de esa manera, tiene procedimientos, tiene leyes y tiene formas que hay que respetar. El digital, y las personas que viven en ese mundo, creen que solo es de chasquear los dedos y decir, hágase. Y ya, porque yo dije que se haga tal cosa, va a suceder. Yo creo que ese es el gran reto que vamos a tener en los próximos años. ¿Cómo pasamos de ese mundo análogo al mundo digital? Pero las reglas no las dictamos nosotros en el mundo. Y por lo tanto tenemos que respetar las leyes y tenemos que respetar las reglas que existen de organismos multilaterales, de otros países, etcétera, para poder hacer bien las cosas. Es un reto interesante el que vendrá en estos próximos años. El Salvador será pionero teniendo al primer presidente de América Latina que es digital nato, y eso va a ir estableciendo ciertos parámetros también para otros países. Veremos qué ocurre, pero mientras tanto pues seguiremos comentando cómo va avanzando este periodo de transición hacia la toma de posesión del 1 de junio.
Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.